Nací esclavo y moriré como hombre libre. Soy negro y casé con una mujer blanca, bella y de rica familia. Di mis primeros pasos entre mulas y algarrobas y acabé siendo catedrático de latín. Vivo en una ciudad concebida para ser centro esplendoroso de un santo imperio y mi ciudad se viene abajo por culpa de la ignorancia y la cerrazón. Y he tenido tan buenos amigos como tenaces enemigos. José Vicente Pascual es escritor y autor de la novela Juan Latino, que recoge la vida de un esclavo negro procedente de Etiopía y que acabó siendo profesor de latín y griego en la Universidad de Granada en el siglo XVI. La obra poética de Juan Latino, además de sus dotes musicales y su talento diplomático, lo convierten en uno de los personajes más singulares del Renacimiento español. Pero su historia comienza aquí en Baena, en la provincia de Córdoba, donde vivió sus primeros años en este castillo, tras ser comprado por los duques de Córdoba. A partir de entonces fue llamado Juan de Sesa, pues tomó el apellido de su amo, el duque de Sesa. Siendo aún un niño, pudo acompañar al pequeño de la familia, el duque Gonzalo de Córdoba, a sus clases de gramática, latín y griego. En este convento contiguo al castillo, asimilaba Juan de Sesa sus primeros conocimientos. Una historia apasionante e inédita sobre una vida muy particular y cargada de retos. Juan Latino fue un personaje muy importante en su época por varios motivos. Primero, por la singularidad del personaje. Era un negro que hablaba latín y sobre todo culto, que se le podía llevar a todos sitios, y también que defendía los postulados religiosos del momento, totalmente trentinos, a ultranza. Es decir, que fue un defensor, un adalid de la causa de la Contrarreforma. También por el hecho de ser negro y esclavo, y sin embargo haber accedido a un grado de cultura tan elevado. Y hay otra razón, y es porque era sumamente astuto, un personaje muy diplomático del que se hace eco el Quijote en los versos de Cabo Roto de Urganda. Dicen el personaje tan ladino como cual fue el Juan Latino. Este hombre fue una de las grandes personalidades de la Granada del 16 y yo casi me atrevería a decir que es la más importante desde el punto de vista literario. Es el primer escritor de color negro de época moderna que publica sus obras y además en una lengua eminentemente literaria muy importante como es la lengua latina. Incluso parece ser que era tan hábil en la traducción y en el conocimiento de las lenguas clásicas, era tan hábil en el conocimiento de la música, de distintos instrumentos, y concretamente cantaba tan bien, con una voz muy melodiosa, que tuvo con esas cualidades tuvo unas posibilidades muy grandes de abrirse camino en la sociedad, en aquella sociedad tan poco amable hacia personas como él. Mi señor, don Gonzalo, satisfecho de cómo iba yo desenvolviéndome con los estudios, orgulloso en el fondo de que uno de sus esclavos, negro guineo para más rareza, fuese conocido en la ciudad por su aplicación y habilidades con el latín y la gramática, me animaba para que acudiese a los encuentros de poetas y músicos que empezaban a reunirse en la Cuadra Dorada y en el salón de la calle de la Cárcel, propiedad de los Granada Venegas. En el año 1530, la familia de los condes de Córdoba se desplaza a Granada, y con ellos un Juan de Sesa dispuesto a comerse el mundo. La Universidad de Granada acaba de nacer en 1526.
Eran tiempos convulsos para la Granada renacentista. Pero en 1546, a la edad de 28 años, Juan Latino, sobrenombre con el que se le conoció desde entonces a causa del dominio de la lengua de Roma, recibía el grado de bachiller. En el plazo de unos años, el arzobispo de la capital granadina, Pedro Guerrero, uno de sus protectores, lo apoyó para su acceso a la cátedra de gramática y de lengua latina, tras conseguir el grado de licenciado. Aquí, en esta curia eclesiástica, la primera sede de la Universidad de Granada, impartió sus clases Juan Latino durante 20 años. Además de sus clases, Juan Latino nos dejó una referenciada obra poética. Él todo lo que dejó en latín es poesía. Todo lo que dejó escrito fue poesía y en latín. En una lengua muy difícil, como es lógico, incluso en esa época en que hubo una verdadera vuelta a las letras antiguas, ¿no? Sin embargo, el latín era indudablemente difícil y sobre todo era mucho más difícil escribir poesía que escribir prosa. Fue en ese tiempo cuando la gente en Granada empezó a llamarme Juan Latino, sobrenombre que desdecía un poco irónicamente el de Juan de Sesa, pero que en el fondo no me desagradaba. Por el estudio del latín fui bachiller, hombre libre y más tarde catedrático, de manera que el título de Juan Latino se ajustaba a mi persona, igual que el barro virgen al molde del alfarero. Además de acabar aconsejando al mismísimo Juan de Austria y participar a través de su ingenio literario en decisiones políticas de la época, como la permanencia de las tumbas de los reyes católicos en la capital granadina, Juan Latino consiguió marcar un hito en la historia al casarse con Ana de Carvajal, una dama de la nobleza granadina que por ende ya estaba comprometida. Con ella tuvo 4 hijos y con ella vivió en esta casa parroquial contigua a la iglesia de Santa Ana, en pleno centro histórico de Granada, donde hoy ambos están enterrados. No le faltaron los enemigos ni las envidias, vivió más de 80 años y murió ciego alrededor de 1596. Pero al margen de alguna plaza o calle, como esta dedicada a su nombre en la localidad de Baena, puede que su reconocimiento esté aún por llegar. El reconocimiento a un personaje brillante de nuestro siglo de oro. Indudablemente esta señorita Ana de Carleval o de Carvajal, ella fue la que tuvo que romper totalmente las barreras, ¿no? Ella fue la que se encabezonó y quiso casarse con este hombre. Indudablemente, yo es que creo que sus biógrafos, algunos biógrafos suyos de aquella época, hablan de que era un hombre con un encanto especial. Era un hombre muy inteligente, era muy comedido, sabía exactamente decir lo que tenía que decir y no pasarse nunca, incluso cuando lo invitaba el hermanastro del rey, don Juan de Austria, a una cena, que parece ser que lo invitó más de una vez. Él era lo suficientemente perspicaz, inteligente, para solamente decir aquellas cosas que podía decir y lo que no podía decir no lo decía. Era un hombre singular, de una inteligencia extraordinaria y de unos conocimientos fuera de lo común. Y eso, por supuesto, supongo yo que haría que la señorita Ana de Carvajal pues enloqueciera de amor por él. De Juan Latino yo creo que se debería estudiar, buscar documentación que debe haber, de forma que tanta leyenda y tanta conjetura como hay en torno a su vida desaparecieran, pero no por el simple hecho de saber el anecdotario de su vida, sino para darle el relieve que un personaje de ese tipo debe tener para la juventud moderna, que es como yo lo veo. Y es que fue ejemplo de trabajo, de tesón,
de constancia en las condiciones más duras y los estudios más difíciles en su momento, sin embargo supo superarlas, y todo para medrar en la vida, al fin y al cabo. Morirá el emperador. Acaba el siglo y muchos no han de ver el próximo. Pasaremos por la existencia como esculturas efímeras. Lo demás no importa. Moriremos, sí. Es hora de ir pensando en la muerte. La vista se me acaba conforme crecen esas gotas de cristal opaco dentro de mis pupilas. Todo se oscurece. Para todo hay un fin. Moriremos y llegará otra gente a este mundo, quizás con otras ideas. Terminará el poder. Se extinguirá la gloria y el modo de los siglos ha de sepultarnos.